12 de septiembre de 2025. Los astrónomos observan un fenómeno extraordinario, una entidad masiva que se aproxima desde el espacio profundo, dejando una estela 5 veces mayor que el diámetro de la luna llena. Este objeto, similar a Oumuamua pero de mayor tamaño, es seguido por otro, ambos dirigiéndose hacia el Sol con encuentros cercanos programados con solo unas semanas de diferencia. La probabilidad de que dos intrusos cósmicos de este tipo aparezcan simultáneamente, según los expertos, es astronómicamente improbable. La explicación aceptada plantea la existencia de cometas gemelos. Sin embargo, los datos sugieren un objeto diseñado deliberadamente, un enigma que ahora ingresa a nuestro sistema solar con un propósito desconocido. ¿Podría tratarse de un evento interestelar accidental o del primer paso de una operación encubierta orquestada por nosotros? La respuesta se encuentra aquí. El 12 de septiembre de 2025, el instrumento Swan a bordo de la sonda SO captó algo que dejó atónitos a los astrónomos. Un nuevo objeto luminoso que se desplaza a gran velocidad a través de nuestro sistema solar. En poco tiempo llegaron los primeros datos, que mostraban una estela extendida de aproximadamente 2,5 grados de ancho en el cielo, unas 5 veces más ancha que el diámetro de la luna llena para un cometa recién descubierto. Esta escala no tiene precedentes entre los cometas recién descubiertos. Las mediciones preliminares de brillo lo situaron en magnitud 7,4, lo que lo hacía visible con pequeños telescopios de aficionado e incluso con algunos binoculares. La información se difundió rápidamente, lo que impulsó a los astrónomos aficionados a verificar los hallazgos de los satélites. En Australia, tan solo 2 días después de la alerta satelital, un observador capturó una imagen espectacular del objeto, una larga estela de luz que casi sobrepasaba el campo de visión de la cámara. El 13 de septiembre, la Unión Astronómica Internacional lo nombró oficialmente C/2025-R2, con el apodo de Swan en reconocimiento al dispositivo que lo detectó por primera vez. En pocos días, tanto la comunidad profesional como la amateur se centraron en este objeto, intercambiando imágenes y mediciones de brillo entre ambos hemisferios. La inmensa magnitud y el brillo desataron una oleada de conjeturas. Los cometas descubiertos principalmente en la era contemporánea suelen ser tenues e incluso requieren telescopios potentes para su observación. Sin embargo, Swan era perceptible para cualquiera que conociera su ubicación. Su estela atravesaba la constelación de Virgo y se volvía cada vez más luminosa a medida que se acercaba al Sol. La reacción inicial no fue solo de entusiasmo, sino de incredulidad. No se trataba simplemente de otro cometa helado proveniente de los confines del sistema solar. Sus características no coincidían con ninguna analogía reciente. A medida que se acumulaban más informes, un punto se hizo evidente. Swan ejercía una influencia dominante sobre el sistema solar interior de una manera nunca vista desde el Hale-Bopp o incluso periodos anteriores. La comunidad de astrónomos aficionados, a menudo la primera en identificar cambios en el brillo o comportamientos peculiares, ya estaba reflexionando sobre qué podría originar una cola tan extensa e intensa. Actualmente, el tamaño y el brillo del objeto, que se mueve rápidamente, captaron la atención de los astrónomos, impulsándolos a seguir su trayectoria. La pregunta inicial sobre su identidad se transformó en interrogantes sobre su oportuna llegada y la posibilidad de que esto fuera solo el comienzo de un enigma más complejo. Oficialmente llamado Swan C/2025-R2, no es el único objeto que ha acaparado el interés durante octubre. Unos días antes de su descubrimiento, otro objeto, 3I/Atlas, ya había sido detectado aproximándose desde una región completamente distinta del cielo. A diferencia de la trayectoria de Swan a través de Acuario, Atlas se originó en Sagitario. En un mapa celeste, estos puntos de entrada están separados por más de un cuarto de círculo. Sin embargo, ambos objetos alcanzarán su punto más cercano al Sol, el perihelio, en un lapso de 10 días. Para Swan, esto ocurre alrededor del 20 de octubre, a aproximadamente 150 millones de kilómetros del Sol. Hace 3 días, Swan pasó velozmente cerca del Sol a unos 203 millones de kilómetros, con sus perihelios separados por apenas 50 millones de kilómetros, más cerca de lo que Marte jamás se acerca a la Tierra. Esto no es una mera coincidencia de fechas, la geometría es sorprendente. Ambos objetos tienen órbitas con una inclinación considerable. La trayectoria de Swan se desvía más de 60 grados de la eclíptica, mientras que Atlas orbita casi perpendicularmente al plano de los planetas. Sus ángulos de aproximación son tan dispares que la probabilidad de que ambos atraviesen el sistema solar interior casi al mismo tiempo y a distancias solares tan similares es increíblemente baja por mera casualidad.
Los astrónomos acostumbrados a seguir cometas de largo período y objetos interestelares están familiarizados con llegadas aleatorias, dispersas a lo largo del año, con perihelios que abarcan meses o incluso años. Sin embargo, los dos objetos más brillantes de esta década convergen hacia el Sol casi simultáneamente, cada uno desde un cuadrante diferente del cielo. Durante los acercamientos solares idénticos de Swan y Atlas, los telescopios terrestres se ven obstruidos por el brillo del Sol entre el 8 y el 18 de octubre, creando un período crítico de oscuridad para la observación. Este resplandor solar dificulta la visión directa, lo que complica la observación de cualquier comportamiento inusual durante estos días cruciales. En consecuencia, sus máximos acercamientos, tanto al Sol como entre sí, ocurren fuera del alcance de la vista, impidiendo que los observadores terrestres presencien eventos en tiempo real. La probabilidad de que dos objetos, originados tan distantes entre sí, alcancen el perihelio simultáneamente y casi a la misma distancia solar, durante un período en que el Sol bloquea su visibilidad, es inesperadamente alta. En dinámica orbital, este evento se denomina corredor, una estrecha ventana espacial y temporal donde ambos objetos coinciden. La pregunta de si se trata de una casualidad, una conexión oculta o un diseño deliberado sigue sin respuesta. Sin embargo, la geometría en sí misma es suficiente para hacer reflexionar incluso al astrónomo más escéptico. Tracy/Atlas captó la atención inicialmente no por su brillo, sino por su naturaleza atípica. Las primeras lecturas del espectrógrafo del grupo de laboratorio Atlas revelaron algo alarmante. Un cuerpo rico en níquel y casi desprovisto de hierro, una composición que contradice todos los datos conocidos sobre los cometas, que suelen presentar mezclas de hierro y níquel en su vapor. Este hallazgo anómalo llevó a algunos laboratorios a exigir revisiones inmediatas de los datos, lo que desató una controversia sobre la calibración que se extendió por los foros de astronomía y provocó una avalancha de revisiones independientes. El debate se intensificó aún más cuando la siguiente ronda de mediciones mostró no la típica señal de vapor de agua, sino dióxido de carbono liberado de la coma de 3 y Atlas a un ritmo 5 veces superior al del agua. En todos los espectros, la línea de CO2 de 4,3 micras destacó significativamente, mientras que la de H2 o apenas sobresalió del ruido de fondo. Este fenómeno es inusual, pero no sin precedentes en cometas originarios de entornos fríos. Sin embargo, el peculiar comportamiento de la cola de Atlas sigue sin explicación. Al monitorear su movimiento, los astrónomos observaron un patrón específico. 3 aceleraciones distintas, con intervalos de aproximadamente 2 semanas entre cada una y cada una coincidiendo con un cambio drástico en el color de la cola. El pulso inicial se registró el 29 de julio, seguido de otro el 14 de agosto. El análisis de los datos fotométricos reveló un aumento abrupto del brillo, mientras que la pendiente espectral pasó de rojiza a casi neutra, para luego volver a su estado original. Estos pulsos delta V no fueron graduales, como la fuerza progresiva del calentamiento solar. En cambio, ocurrieron rápidamente, para luego desvanecerse, como si el objeto hubiera activado un propulsor. Algunos críticos expresaron su preocupación por una posible deriva de calibración o errores sistémicos no detectados, pero la evidencia sigue siendo contundente. El equipo del Laboratorio de Especificaciones de Atlas confirmó sus resultados, señalando que la ocurrencia e intensidad de los pulsos se corroboraron en diversos observatorios, como Aberotraker y el Distributed Telescope Array de Bill Gray. Los patrones de datos no se parecían a la desgasificación típica. La mezcla de CO2 en la cola presentaba una variación sincrónica con cada pulso, un fenómeno que algunos denominaron modulación de la mezcla de empuje. El cálculo de energía suscitó especulaciones. Si las aceleraciones reportadas fueran reales, la fuente de energía dentro de Atlas tendría que generar aproximadamente 10 gigavatios, el equivalente a la energía de 10 grandes centrales nucleares. Esto es significativamente más de lo que cualquier núcleo de cometa conocido podría producir. Si bien la opinión mayoritaria atribuye la mayor parte de los datos a fenómenos naturales, los aspectos inexplicables, en particular el espectro exclusivo de níquel y las aceleraciones escalonadas, han mantenido viva la teoría del origen artificial. Actualmente, el archivo de anomalías de Atlas sigue activo, ya que cada nuevo conjunto de datos alimenta tanto la duda como la intriga. El cuerpo celeste conocido como Swan C/2025 R2 es único en su categoría.
Las estadísticas revelan una cola excepcional que abarca 2,5 grados, una luminosidad comparable a la de los cometas más brillantes del siglo pasado y un núcleo con una potencia energética que, si las estimaciones más extremas se acercan a la realidad, produce alrededor de 10,000 gigavatios. Esta potencia bruta supera con creces la capacidad total de la red eléctrica terrestre. Sin embargo, no es solo su inmenso tamaño lo que genera debate, sino también las afirmaciones que surgen de la astronomía experimental, que sugieren que Swan posee una armadura, un escudo y fuentes de energía que exceden las limitaciones de la física actual. Las discusiones iniciales surgieron del análisis de datos de reflectancia, ya que el núcleo de Swan muestra un patrón de reflexión metálico distintivo, diferente al de los núcleos de cometas estándar que dispersan la luz solar. Algunos aficionados a la espectroscopia sugieren que este hallazgo no se debe únicamente al níquel, sino posiblemente a una mezcla de níquel y cobalto, metales apreciados en la Tierra por su resistencia y durabilidad. El término casco de níquel-cobalto ha ganado popularidad en foros en línea y podcasts nocturnos debido a la persistente resistencia del objeto a fracturarse o disminuir a medida que se acercaba al Sol. Informes posteriores sobre una anomalía óptica, un halo plateado constante alrededor del núcleo que fluctuaba en patrón y brillo, llevaron a algunos a compararlo con una envoltura de plasma, una posible barrera electromagnética para la desviación del viento solar y los desechos cósmicos. De ahí proviene el apodo de fortaleza. A diferencia de TRES y Atlas, que exhibe características similares a las de un dron, rápido, ágil y sorprendentemente productivo, Swan se presenta como un tanque, moviéndose lenta, constante y aparentemente indestructible. Además, su cola, que anteriormente ostentaba récords de longitud, pulsa con microimpulsos que desafían los modelos convencionales de desgasificación. El análisis fotométrico revela alteraciones periódicas en la dirección de la cola del cometa, lo que sugiere ajustes deliberados de su trayectoria mediante ráfagas de plasma dirigidas. Cada pulso emitido deja una huella en el gráfico de brillo y el patrón persiste con una regularidad asombrosa, difícil de atribuir a erupciones aleatorias en la superficie. Los detalles orbitales añaden complejidad. Swan sigue una órbita que rodea el Sol una vez cada 554 años, un ciclo cercano a la última glaciación. Esto implica una longevidad extraordinaria. Si fue diseñado, ha seguido una trayectoria predeterminada durante más tiempo del que existe la civilización humana. Sin embargo, aparece ahora simultáneamente con Atlas dentro del mismo corredor solar, durante un período en que los telescopios terrestres se ven obstaculizados por el resplandor solar. La probabilidad de que estos factores coincidan por mera casualidad es insignificante. Esta evidencia acumulada alimenta la especulación de que Swan podría no ser un cometa más. Con su intenso brillo, indicios de protección avanzada, posible blindaje y una inmensa producción de energía, Swan se erige como la entidad más formidable que ha penetrado el sistema solar interior en los últimos tiempos. Su naturaleza, ya sea fortaleza, sonda o algo completamente distinto, ha obligado a los astrónomos a revisar sus libros de texto, abriendo paso a teorías antes confinadas a la ciencia ficción. Las peculiaridades que rodean a Swan y TRES y Atlas han desviado el debate de la identificación de estos objetos a la especulación sobre sus funciones. Cuando dos cuerpos gigantescos, uno con una órbita de 554 años y el otro con una trayectoria hiperbólica posiblemente interestelar, se aproximan casi simultáneamente, la probabilidad de coincidencia se reduce drásticamente. La sincronización, la configuración espacial y el período de oscuridad han generado numerosas hipótesis sobre la misión. Una de ellas sugiere un escenario relativamente convencional, al menos en términos cósmicos, que implica una operación programada de mantenimiento o reabastecimiento de combustible. En este caso, el Sol actúa como una escala. Dos objetos podrían estar diseñados para utilizar energía solar o campos magnéticos para recargarse, intercambiar datos o realizar evaluaciones de sistemas. Este concepto es común en el diseño de misiones al espacio profundo. En la Tierra, los sobrevuelos solares se emplean habitualmente para la asistencia gravitatoria y el aumento de energía. Si estas entidades son sondas, el Sol serviría lógicamente como estación de carga o punto de intercambio de información. Sin embargo, existe otra hipótesis más inquietante. Los encuentros cercanos podrían representar intervenciones, reuniones para recuperar o desactivar un dispositivo defectuoso o quizás enfrentamientos entre facciones rivales por recursos.
Los niveles de potencia estimados para cada objeto, aproximadamente 10 gigavatios para Atlas y la asombrosa cifra de 10.000 para Swan, sugieren las reservas de energía necesarias para maniobrar activamente en lugar de dejarse llevar por la corriente. Las aceleraciones escalonadas y los ajustes de la cola en Atlas, así como los pulsos de microempuje en Swan, sugieren un nivel de control acorde con un plan de misión, en lugar de emisiones de gas aleatorias. Además, existe una teoría que implica un escenario de registro de auditoría. El satélite Oumuamua de 2017, seguido por Atlas y ahora Swan, podrían indicar respuestas cada vez más complejas a las transmisiones de radio que la Tierra ha realizado durante un siglo. Cada nueva llegada funciona como una sonda más sofisticada, diseñada para monitorear, recopilar datos o intensificar la interacción. En todos los escenarios, el Sol no solo sirve de telón de fondo, sino también como fuente de energía, punto de encuentro y faro. Si bien la evidencia no resuelve la controversia, si plantea una nueva pregunta. Si se trata de una misión, ¿cuál es su objetivo? Una órbita de 554 años representa mucho más que un simple número. Encapsula un ciclo que se adentra en la última edad de hielo, cuando el mundo tenía poca semejanza con su forma actual. Alrededor del 20000 AC, los glaciares dominaban gran parte del hemisferio norte y el clima experimentó transformaciones que influyeron en los primeros relatos de la civilización humana. Esta época también dejó su huella en los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, donde capas de polvo y minúsculas variaciones químicas sugieren acontecimientos celestes repentinos y dramáticos. Los estudiosos han sugerido que estas estructuras de piedra coinciden con épocas en las que cometas de largo periodo pudieron haber pasado, dejando tras de sí restos y relatos que posiblemente se transmitieron de generación en generación. En el centro de esta idea se encuentra Göbekli Tepe, un antiguo yacimiento en el sureste de Turquía construido hace más de 11.000 años. Sus columnas de piedra están adornadas con figuras de animales y símbolos abstractos, y algunos especulan que ciertos diseños representan trayectorias celestes, incluso cometas. Algunos teóricos proponen que estos grabados trazan ciclos que superan la duración de una vida humana, lo que podría indicar la recurrencia de un fenómeno como el de un cisne. Sin embargo, la postura más extendida es más cautelosa. Tanto arqueólogos como astrónomos expresan reservas, afirmando que estas correlaciones son, en el mejor de los casos, especulativas y se basan en patrones que podrían ser mera coincidencia. El debate sigue siendo polémico y los escépticos señalan la ausencia de pruebas concretas que vinculen estas antiguas estructuras con ciclos celestes específicos. La sincronización es tan sorprendente que resulta difícil pasarla por alto. Si el cisne, en efecto, regresa cada 554 años, su último acercamiento al sistema solar interior habría coincidido con la salida de la Tierra del período glacial, en un momento en que la civilización humana estaba a punto de crear monumentos y desarrollar la astronomía. Si esta sincronía es mera coincidencia o tiene un significado más profundo, sigue siendo una incógnita, pero añade un matiz místico a un suceso ya de por sí asombroso. La historia del cisne no se limita a patrones numéricos o movimientos celestes. Sugiere que los visitantes más dispersos del cielo podrían haber formado parte siempre de la narrativa de nuestros orígenes. Del 8 al 18 de octubre, todos los observatorios terrestres importantes cesan por completo sus operaciones. Oficialmente, este periodo se denomina Período de Inactividad por Conjunción Solar, pero en secreto las restricciones son más estrictas. Memorandos del Comando Espacial de EU. La Agencia Espacial Europea instruyen a los equipos a detener todo seguimiento por radar e imágenes de alta resolución tanto de Swan como de 3 MOI/Atlas durante este período. Las propuestas de cobertura alternativa son rechazadas sin explicación. Las solicitudes de datos son redirigidas o pospuestas. Revisores anónimos de la asignación de telescopios revelan órdenes secretas de abstenerse de hacer comentarios públicos sobre ambos objetos hasta después del perihelio. Esto resulta en un silencio impuesto, justo cuando los dos objetos más peculiares de los últimos años se acercan al brillo del Sol, dejando solo a un pequeño grupo de astrónomos independientes y redes de aficionados para suplir la falta de información. Cuando se emitieron las órdenes de silencio, los canales oficiales guardaron silencio, pero las redes de aficionados persistieron. B. Gray, un reconocido rastreador famoso por sus cálculos orbitales de código abierto, movilizó una red de astrónomos aficionados y pequeños observatorios.
Se hicieron llamamientos en plataformas públicas y salas de chat cifradas, pidiendo a todos que mantuvieran sus telescopios apuntando al cielo, registraran cualquier destello y compartieran los datos brutos antes de que desaparecieran. El colectivo Ibero Tracker en España y Portugal comenzó a recopilar datos de sensores de campo amplio, mientras que filtraciones de información de grupos de astronomía privados insinuaban estrategias improvisadas para sortear el apagón utilizando radiotelescopios e incluso satélites meteorológicos adaptados para tal fin. Ante el silencio de las agencias gubernamentales y el cierre de los principales observatorios, este esfuerzo ciudadano se convirtió en la única barrera contra la pérdida total de datos. Cualquiera con un telescopio, una antena parabólica o acceso a software de seguimiento de código abierto podía participar. El periodo de apagón no era solo un desafío, era una invitación. Si buscas respuestas, ahora formas parte de la búsqueda. Cuando Swan y Atlas reaparezcan, las primeras señales podrían originarse en el jardín de alguien en lugar de en una instalación gubernamental. Los hechos hablan por sí solos. Dos objetos inusuales penetraron simultáneamente en el sistema solar interior, desafiando las probabilidades y generando preguntas que ninguna organización ha podido responder.